En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Hoy, como cada 8 días, acá estamos trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios donde el podcast está en el escenario digital. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Componendas de ajedrez político se vienen dando en el territorio colombiano. Pacto Histórico por Colombia, Coalición Centro de la Esperanza, Centro Democrático son tan solo algunos de los ejemplos de cómo se están agrupando unos y otros con un solo objetivo: captar los votos en las elecciones de 2022. Uniones de movimientos, alianzas que parecen más de papel que un proyecto de fondo y con argumentos, con programas sólidos que atiendan las necesidades del colectivo social. Política, económica y socialmente, Colombia necesita de un cambio diametral a la política que se ha aplicado en los últimos años. Es momento de una transformación, de un cambio, y para eso se necesita renovar el Congreso, renovar cada una de las fuerzas políticas, y no es precisamente con quienes ayer eran blancos y hoy están en el negro, quienes se criticaban y hoy no tienen la menor tacha para ser parte de ese movimiento. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Débil unión política del centro deja más incógnitas que certezas en una alianza de múltiples intereses individuales y pocos proyectos colectivos. Consenso es el que acompaña a los colombianos al evidenciar y exaltar la necesidad de un cambio. Crisis política, económica y social que trajo consigo la pandemia y el desgobierno no pueden tapar el sol con un dedo. Costo de vida está disparado y es urgente llegar a acuerdos mínimos para atender las necesidades de la población. Proyecto de un futuro gobierno debe trabajar por separar a la justicia de la política, aplicar todo el peso de la ley a los corruptos y establecer un gran pacto nacional serio, comprometido con causas sociales y ambientales. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Mensaje que da a diario la clase política a los ciudadanos denota que ellos definitivamente no quieren un cambio estructural del país. Desespero por derrotar al líder del Pacto Histórico por Colombia exalta una serie de uniones que solo sacan a flote un odio ideológico soportado en una mediocre propuesta de gobierno. Políticos que ahora integran la coalición Centro de la Esperanza son carentes de gallardía y temple. Lejos están de interesarse y preocuparse realmente por el país. Hechos de los últimos días dejan claro que están a la caza de vanidades individuales propias de la hipocresía con que actúan. Ingrid Betancourt está muy activa en la coalición Centro de la Esperanza, pero la gran inquietud de muchos es cuál es el papel que juega o a qué es lo que aspira. Y esto fue lo que dijo en Blue Radio la exsecuestrada y excandidata presidencial Ingrid Betancourt.
Bueno, yo lo que quiero, es decir, realmente lo que me mueve es lograr que Colombia tenga una buena opción en segunda vuelta. Para que tengamos una buena opción en segunda vuelta, es decir, una opción que no nos lleve a votar tapándonos las narices o, es decir, escogiendo a un candidato en contra del mayor miedo, el menor mal, en fin, situaciones que son las que tradicionalmente nos llevan a votar, pues tenemos que hacer un esfuerzo por que todo el proceso sea un proceso exitoso. Entonces, a mí lo que me interesa en este momento es el proceso. Es decir, cómo vamos a lograr, primero, unir el centro. Ahí ya podemos chulear. Segundo, que este centro se vuelva el centro de lo que pueda llamar a los colombianos de opinión, es decir, la opinión pública a votar, porque nosotros somos muy conscientes que hemos hecho hicimos un case, que es que vamos a demostrarle al país que se puede salir elegido presidente de la República sin maquinarias. Y obviamente la gente no cree en eso. La gente cree que solo con maquinarias se logra llegar al poder en Colombia. Entonces, el caso es fuerte, las maquinarias ya se han repartido entre los dos extremos y nosotros tenemos que lograr entusiasmar, convocar y canalizar a todo el voto de opinión hacia este centro de la esperanza, y ese es el trabajo que hay que hacer y es un trabajo en el cual yo quiero estar muy activa. Entonces esa es mi obsesión en este momento. Llegar al poder sin maquinarias se puede, pero es claro que todos en izquierda, centro y derecha las tienen y las necesitan para ganar. Pulcritud, que quieren exhibir los tibios del centro, olvida que tan graves son los paramilitares como los guerrilleros para la historia política de la nación. Narrativa del odio y el maquiavélico proceder de los caciques de partido siembran serias dudas sobre lo que está por venir en las urnas en marzo de 2022. Sabiduría ciudadana, voz del pueblo, que se escucha en el sufragio, llama a preguntar y cuestionar cómo es posible que en un cónclave político de un fin de semana se purifique el proceder de quienes tuvieron en sus manos un cambio radical. Indignación que, de otro lado, tiene a quien, desde su prepotencia, con el oportunismo de los principios éticos, quiere volver a la arena política creyendo que no queda en la memoria rastros de su proceder desde el movimiento Verde Oxígeno. Las contradicciones en los postulados de la coalición Centro de la Esperanza son evidentes, pero ellos los califican de falsos positivos, como lo afirmó en Blue Radio la exsecuestrada y excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Sí, estas son preguntas válidas. Algunos son supuestos falsos. Las preguntas son válidas, pero los supuestos pueden ser falsos. Es decir, esta coalición, el ADN de esta coalición es contra el caudillismo, contra el continuismo, contra las maquinarias, contra los extremos ideológicos y los dogmas, pero no es una coalición antipersonas. Y yo quiero decirlo porque yo creo que eso ha sido parte de lo que nos ha polarizado a los colombianos. Pensar que tenemos que matricularnos con un caudillo o en contra de un caudillo, de que tenemos que estar a la sombra del uno, a la sombra del otro. No somos antiuribistas, somos colombianos. No somos marionetas de Santos, somos colombianos. Respetamos el trabajo que cada cual ha hecho en su espacio y tiempo histórico, pero somos totalmente diferentes. Es decir, aquí se unen una serie de líderes cuyo case inicial, el ADN de todos los que estamos ahí sentados, es decir, tenemos que liberar a Colombia del secuestro de la corrupción. Es el sistema, estamos en contra del sistema de la corrupción, no estamos en contra de las personas. Ese es un primer punto. Ahora, centro izquierda, centro derecha, somos centro ampliado. Aquí tenemos un centro derecha, que es el de Alejandro, tenemos un centro izquierda, que es el de Robledo. Y tenemos otros matices de centro, que son los de Sergio, los de Juan Manuel Galán, los de Juan Fernando Cristo. Ahora, hablemos de Juan Fernando Cristo porque yo siento que eso es un tema sobre el cual nosotros tenemos que hacer claridad. Juan Fernando Cristo fue el jefe de la mermelada en algún momento de su vida, y eso es una realidad que para nosotros en algunos momentos nos ha causado dificultades. Sin embargo, yo parto de la base de que todos vivimos en una realidad, nos tocó vivir y convivir con una realidad que no es la que hemos querido, que es la realidad de la corrupción.
todos estamos secuestrados por esa corrupción y nos ha tocado muchas veces actuar dentro de los parámetros de la corrupción, aun si estamos en contra de ella. Algunos hemos pagado un precio muy alto por estar en contra, otros han logrado hacer cosas estando dentro de ese sistema, como por ejemplo pactar la paz en Colombia. El tema de Juan Fernando Cristo, para mí, y esto yo hablo solamente en lo que me respecta, es valorar el trayecto de una persona que decide que lo que él ha aprendido en la política lo lleva a plantear que ese sistema de corrupción ya no es viable y que tenemos que trascender y pasar a otra cosa. Los malos ya no lo son tanto y se han purificado para unirse a un propósito que efectivamente requiere de la vieja política, rabo de paja que a cada instante se destapa, aflora que la decencia de la que quieren presumir los de la coalición Centro de la Esperanza no es más que una estrategia de marketing. Peligroso es creer en gente que se define a sí misma como buena cuando el pasado dice todo lo contrario. Sectores alternativos están plagados de políticos oportunistas que se revisten de populismo para evitar trabajar en programas y proyectos válidos, coherentes y reales con propuestas sólidas. Colombia necesita la construcción de un nuevo etos democrático que dé a la nación algo más que una reforma estética. Ante tanta pulcritud, surge la inquietud de saber con quiénes harían alianzas en caso de una segunda vuelta, y esto fue lo que exaltó en Blue Radio la exsecuestrada y excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Bueno, nosotros no estamos descartando que se alíen a nosotros en segunda vuelta otros candidatos. Lo que sí estamos descartando es que nosotros no pasemos a segunda vuelta. Entonces estamos convencidos de que este es un tiquete ganador. Nosotros estamos convocando al voto de opinión en Colombia. Yo creo que el voto de opinión es mayoritario hoy en día en Colombia. Las maquinarias sí están divididas, pero el voto de opinión lo vamos a canalizar y mayoritariamente va a estar con nosotros. Nosotros no estamos dispuestos a hacer el juego ni a recibir el apoyo de candidatos que lleguen a apoyarnos con maquinarias. Yo creo que esa es básicamente nuestra línea es lo que nos separa de los otros, es lo que nos aleja de ellos. Vamos a tener seguramente coincidencias programáticas en otros niveles, y eso es algo que es parte de la política, pero queremos acabar con el sistema de la corrupción. Entonces, eso para nosotros va a ser, es decir, es la columna vertebral de este proyecto. Yo creo adicionalmente que una de las cosas que tenemos que ir reflexionando es qué va a pasar una vez que se elija el candidato a través de la consulta popular. Nosotros en la coalición hemos definido esta situación como la de la total confianza. Es decir, el candidato que sea elegido por la consulta popular de la coalición de Centro Esperanza va a poder definir su táctica y su estrategia para llegar a la segunda vuelta. Lo que sí tenemos claro, y eso es parte de lo que siempre hemos dicho, es lo que nos diferencia de los otros, es que cualquiera que sea esa táctica o esa estrategia para llegar a la victoria, no vamos en ningún momento a aceptar ni maquinarias ni clientelas. La postura parece clara, no maquinarias y clientelismo, pero al ver los nombres que integran la coalición, las dudas surgen. Daño hacia el país, el endiosamiento de quien se cree la luz, la paz, el diálogo, el progreso y el cambio. Excepcionalismo que quieren personificar en el sensei de los humanos no es más que la sedentaria, desbocada y exasperada carrera por llegar al poder de quienes vendieron el alma al diablo para ser rescatados por quien hasta el momento puntea las encuestas. Séquito de aduladores no miden las consecuencias del apoyo que ahora brindan y a la vuelta de unos meses los tendrá arrepentidos y sacando a flote actos de moralismo y señalamientos indebidos para expiar sus culpas. De la extrema izquierda a la extrema derecha no hay absolutamente nada. Lo que hacen movimientos y alianzas para lograr votos en el 2022 no es más que una muestra de la despreciable politiquería.
ve techado y un poco desesperado a Petro, no sube más en la intención de voto, aunque ha logrado engañar con su psicopatía a muchos, como lo aseguró en Semana en Vivo el precandidato presidencial Enrique Gómez. Pues hombre, yo lo veo techado, es que ya no sube más en la intención de voto y al contrario en algunas encuestas se ve bajando. Y está techado porque si bien ha logrado engañar con su psicopatía casi que enfermiza a algunos colombianos, pues ese discurso se empieza a agotar. Uno miente con éxito una vez, pero Petro lleva mintiendo meses y meses sobre todo lo divino y lo humano, y ustedes me han oído hablando de cómo miente incluso sobre casi que una relación de amistad íntima que tenía con Álvaro Gómez, falso de toda falsedad. Entonces yo lo que veo es que el hombre se está desesperando y lo que sí está pasando es que él está queriendo entrarse en el territorio de los políticos tradicionales, en las zonas donde desgraciadamente para nuestro país hay una mala cultura electoral, donde se vende el voto, donde se venden jurados y donde volvemos incluso, qué sorpresa ver a este aspirante de tirano haciendo la política de los buses, el tamal y el aguardiente. ¿Qué quiere decir eso? Que él sabe que ese crecimiento orgánico en la opinión está limitado, incluso va a decaer, y entonces empieza a convocar. Ya tiene a dos grandes varones de la corrupción política colombiana como Roy y Benedetti, y ahora acaba de enrutar a Pérez. Entonces, ¿qué va a hacer este pacto histórico? Pues ir a morderle con platas que, insisto, no sabemos de dónde vienen, a morderle a la mala política boticos, y por eso arrancan tan temprano, porque todo el que ha visto, ha presenciado, ya ha denunciado las malas prácticas, sabe que eso hay que hacerlo, comprarlo con tiempo, hay que irse instalando entre los líderes e ir negociando, y es lo que yo veo que Petro le está pasando, y no creo que Petro sea el eje de esta elección. Creo que hace mal la clase política comprándole ese discurso a Petro, y creo que Petro, de pronto lo más importante es pensar que no llega a la segunda vuelta. Las viejas mañas de la política se hacen presente en propuestas políticas que saben que solas no llegan a ninguna parte. En la deseosa, lenguaraz y excitada contienda por llegar al ejercicio del gobierno, queda clara una posición de dominantes y dominados. Entierro de tercera para subalternos vergonzantes de oligarquías que tanto odiaron en su lucha de clases. Tope máximo de votos que alcanzan algunas fuerzas es el que conlleva a cuentas alegres en un momento en el que muchos aún están indecisos. Desfavorabilidad de caudillos en lo que dificulta vaticinar el éxito de quienes ahora dicen lograron un pacto con el propósito de llegar unidos a la Casa de Nariño. Deseo de muchos el lograr la elección de los mejores senadores posibles para el país, vengan de donde vengan. Más del 80% de los colombianos, dicen las últimas encuestas, no votarían por Petro. Es una persona que ha sembrado odio en Colombia. Eso fue lo que exaltó en Semana en Vivo el precandidato presidencial John Milton Rodríguez. Pues según las encuestas, yo lo leo diferente. Según las encuestas, más del 80% de los colombianos, en las últimas encuestas del Centro Nacional de Consultoría y otras encuestas, lo que dice es diferente. Dice que el 80% de los colombianos no votarían por Petro, no votarían por el pacto histórico. La lectura hay que hacerla como es. Pero es que además de eso, si usted la pone en contexto histórico, hablando de pacto histórico, usted tiene que ver que después de haber ocupado el segundo lugar en las pasadas elecciones con 8 millones de votos, tienen una intención de voto aproximada al principio de un 34-35%, cuando ahí se registra sobre el 17 y el 18%, cuando se le ha juntado el perro, el gato y el garabato, cuando ha juntado de todo, cuando ha mezclado de todo, cuando todo vale, cuando aquellos que son corruptos ahora cuando están con él sí no son corruptos, cuando aquellos que han sido clientelistas ahora sí no lo son, cuando aquellos que según decían en el pasado hicieron cosas de violencia y participaron en temas hasta de paramilitarismo ahora ya no están participando de eso. Cuando todo eso ocurre, cuando todo el mundo se mezcla y a pesar de eso no sube el 17%, la cosa es distinta. Pero déjeme decirle algo, yo creo que a Colombia hay que quitarle esa polarización. Yo creo que no le hace bien al país pensar que una propuesta presidencial debe girar alrededor de los números de una persona que ha sembrado tanto odio en Colombia, que ha sembrado lucha de clases, que ha sembrado violencia entre los jóvenes, que ha sembrado mentiras y engaños,
Yo creo que la política en Colombia tiene que ir alrededor de las soluciones. Creo que la solución sobre el desarrollo, sobre la seguridad y justicia es lo que nos debe ocupar y es lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Propuestas que resuelven problemas que la polarización no ha permitido resolver. Por eso hemos dicho, los pueblos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia, y es de lo que quisiera que pudiéramos hoy hablar de soluciones para Colombia. La polarización no es la vía para solucionar los problemas de Colombia. Hay que construir desde las diferencias con un solo objetivo, el país. Problema es que de la lista de candidatos difícilmente se encuentra uno preparado, con ideas y con habilidades varias para afrontar la realidad de una nación que requiere una transformación de fondo. Opción real y factible de ganar las elecciones tendrán quienes se logren desmarcar de la mezquindad de la tradicional clase política colombiana. Cada palabra, intentando justificar las alianzas con antiguos contradictores, recalcitrantes enemigos, resulta ridícula y desvirtúa enconados debates en donde tenían valor los reclamos y acusaciones de ese momento. En la política, todo vale. Todos, absolutamente todos, tienen larga cola que les pisen. En la izquierda, el centro y la derecha, los acuerdos programáticos no son totalmente públicos de cara a la ciudadanía y existe un Mesías que toma las decisiones. Gran duda es el papel de Juan Manuel Santos en la coalición Centro de la Esperanza, pues muchos de los participantes tuvieron nexos con su gobierno, como lo dijo en Blue Radio la exsecuestrada y excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Bueno, primero decir que no hay ningún involucramiento del presidente Juan Manuel Santos en la coalición de Centro Esperanza, pero sí tenemos que analizar la cosa un poquito más, yo creo. Primero, a Juan Manuel le están endilgando ser como el mago de Oz que está jalando, digamos, todas las cuerdas. Lo endilgan de estar en el petrismo, de tener una mano en la coalición de los de centro, de extrema derecha, en fin, los del otro lado, como si él estuviera de una manera maquiavélica pensando a ver cómo sale bien librado. Yo creo que lo que el país no entiende es que Juan Manuel Santos tomó una decisión, y era que ser expresidente, no ser actuante. Él lo ha dicho de todas las maneras en el libro, en el cual pues compartimos y tuvimos mucho tiempo para dialogar juntos. Él lo decía con mucha precisión, que a él le parecía que el mejor servicio que se le podía rendir al país como presidente era que cuando se llegara a ser expresidente, dejar que el país pudiera conformar un nuevo escenario político sin estarse entrometiendo en la política como expresidente. Eso es lo que es una primera realidad. La otra realidad es que efectivamente hay muchas personas que están en esta coalición de Centro Esperanza que han tenido algo que ver con Juan Manuel, pues porque Juan Manuel fue el hombre de la paz. Juan Manuel, en el caso mío personal, pues fue la persona que me sacó de la selva. Es decir, sí, es la vida, ha sido un personaje central de la política colombiana. Es difícil haber hecho política en Colombia sin haber tenido algún contacto con Juan Manuel, pero me parece que también es tener un espíritu muy maquiavélico, si se quiere, de estar pensando que siempre hay alguien detrás manejando las cosas. Este fue un esfuerzo muy, muy grande de todos nosotros. Aquí no hay nadie detrás de cada uno de nosotros. Estamos solamente nosotros y nuestras ganas de que esto funcione. No hay nadie detrás de ellos, algo difícil de creer cuando las evidencias dicen lo contrario. Colombia necesita un gobierno colectivo y no de tufillo dictatorial. Este momento de la historia exige empezar a integrarse y crear fuerzas que renueven la nación, derrotando tanta politiquería. Oportunismo de discurso es diametralmente opuesto a la ejecución de políticas que puedan reconciliar y enderezar el rumbo del país. No se tiene que escoger entre el miedo y el odio. Se debe buscar una nueva opción y oportunidad de cambio que claramente no está materializada en los huérfanos de poder que ahora hacen parte de la coalición Centro de la Esperanza. El mayor atentado contra la democracia fue
fueron esas consultas en el mes de marzo. No son buenas, como lo aseguró en Semana en Vivo el precandidato presidencial John Milton Rodríguez. Vuelvo y repito, el mayor atentado contra la democracia colombiana fueron esas consultas en el mes de marzo. Entonces todo el mundo hace sus cuentas y sus cálculos. He recibido invitaciones de todos. He hablado con Alejandro Gaviria, incluso imagínense un pastor hablando con un ateo, por ejemplo, que eso no se lo imagina a nadie. Yo hablo con él. ¿Y por qué hablo con él? Porque creo que puedo influir también en él. Creo que también hay cosas que yo puedo escuchar de las personas y valorarlas. Eso no significa pecado. Colombia necesita escucharse, no más odios en este país. Y eso no significa necesariamente un compromiso político, un compromiso electoral con absolutamente nadie. El mayor respeto para todos. Aquí hay que solucionar los problemas de Colombia. Hay que tener soluciones para Colombia distante de los odios y los ataques personales. Necesitamos entender que los polos nos han dividido, que nos han hecho muchísimo daño, pero que las causas sí nos unen. Ahora, que yo me una a la coalición de la experiencia, pues no está en mi menester actual. Yo estoy enfocado en las regiones, estoy escuchando a la gente. Creo, y es mi consejo respetuosamente, lo que yo digo es esto. Colombia, si yo soy presidente de Colombia, quiero decir, voy a proponer una reforma para que se acaben las consultas en marzo. Yo quiero anunciarle eso a Colombia. Las consultas en marzo presidenciales no son buenas para la democracia. Todos a la primera vuelta, con la pureza de sus ideas, con la pureza de sus propuestas, y que Colombia se sienta realmente representada en las urnas como debe de ser, y no en un acomodo y un ajuste casi que presionado, casi que allí como que nos toca apretarnos para poder tener alguna opción de llegar a la presidencia de Colombia. Son las cuentas de uno. Yo creo que sin necesidad de coaliciones sí podemos llegar a la presidencia de Colombia, sí podemos llegar a la primera vuelta con un liderazgo contundente en las regiones y hablándole a la gente, y no necesariamente con coaliciones con los políticos que simplemente son números y números y números sin pensar en soluciones de fondo para nuestro país. Llegó el momento de dejar la polarización y empezar a pensar en propuestas que saquen a Colombia de la debacle en la que está. Triste es ver que muchos son los precandidatos, pero en el fondo ya todos saben cuál será el candidato. Se puede discutir mucho sobre los alcances programáticos de cada aspirante, pero de lo que no cabe duda es que a la contienda electoral le falta el nivel y decencia necesaria para cualquier transformación de fondo. No hay candidatos ni coaliciones dignas de administrar a Colombia. Hace falta una persona que defienda la democracia y sea fiel a ella y a la primacía del interés general sobre el particular. A mí, nadie en Colombia me ha investigado ni por paramilitarismo ni por guerrilla, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el precandidato presidencial Luis Pérez. Todos esos que han hecho crítica, yo soy igual de honorable o más que ellos. A mí nadie en Colombia me ha investigado ni por paramilitarismo ni por guerrilla. Nadie me ha investigado. Y yo he tenido unos puestos muy altos. Es que una cosa es uno estar en la calle comiendo helado y haciendo fiestas y conversando con los amigos, y otra cosa es estar gobernando. He sido rector de la Universidad de Antioquia, he sido alcalde de Medellín, he sido gobernador de Antioquia, he sido un gobernador muy controvertido porque he hecho grandes obras. Era hora que, si yo no fuera un ciudadano ejemplar y decente, tuviera tachas. A mí nadie me ha sancionado para nada. Yo he sido una persona decente, honorable, digna. Yo soy un empresario exitoso. Yo llego al gobierno, no sé ni cuánto me gano. Yo llego a ayudar, a modificar la realidad. Todas mis obras son históricas porque son populares. Yo congelé las tarifas de energía en Medellín cuando fui alcalde para ayudar a la gente más humilde. Yo hice el Banco de los Pobres, que hasta fue el primero en América, y hoy ha hecho 200,000 pequeñas empresas. Yo fui el que hizo el primer metrocable de transporte masivo para los pobres de Medellín, que hoy bajan en primera clase. Yo hice las escuelas populares del deporte. Todo mi trabajo ha estado dirigido siempre a ayudar a la gente. Yo no tengo otro interés en llegar al gobierno que ayudar, que ser generoso, que cambiar la realidad para que esto cambie. Quien lo escucha es un santo varón que vive en función de la gente y cambiar la realidad, pero en el fondo, el país carece de amor fraternal. Cada uno actúa de manera independiente. Son tantas las decepciones
que se necesita de alguien que permita creer en un mejor futuro. Unos aprovechan su discurso para engañar y manipular, y otros ni siquiera tienen uno, prefieren callar. Los que creen que quienes dicen tener un pacto histórico por Colombia o ahora integran la coalición de Centro por la Esperanza son el cambio, están siendo víctimas de su propia ignorancia y desconocimiento de la historia de la nación. Colombia y su gente merece soñar y tener propósitos de vida, encontrar el camino para dialogar más con quienes piensan diferente. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Incoherencia política que distante tiene al discurso de la acción en la que conlleva a que los caudillos de partido, movimientos o alianzas estén como lobos rapaces en representación de intereses particulares que van en detrimento de la población colombiana. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Coalición sin Esperanza. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En los comicios de 2022 se requiere un pueblo que asuma una posición definitiva para acabar con la corruptela enquistada por años en el poder público y que quienes en cada elección se hacen los de la vista gorda salgan de esa condición de dependientes y sumisos que les dejó como herencia la conquista. Todo aquel que expresa ser apolítico está siendo irresponsable con el país. El saber de política no es un gusto, es un compromiso con Colombia. Tener claro quién aspira a gobernar, su pasado político y personal, permitirá entender qué pretende. Quien de dientes para afuera promete el cambio, pero en el fuero interno tiene oscuros propósitos para todos. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad en los temas coyunturales de Colombia y el mundo, con su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.